a tener una conversación amplia, amable con nuestros invitados sobre estos temas, intentando evitar los apasionamientos e intentando centrarnos en los hechos concretos a los que nos enfrentamos para poder entender bien el problema que atraviesa nuestro país en este momento. El doctor Omar Cairo, constitucionalista, está con nosotros para hablar de los temas más jurídicos y constitucionales. Doctor Cairo, bienvenido. Carlos, siempre es un gusto. Buenas noches, gracias por la invitación. Y también nos acompaña para el análisis más político Julio Schiappa Pietra, que también está con nosotros a través del Zoom, de quien saludamos, por supuesto. Julio, ¿cómo te va? Qué gusto hablar contigo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Saludos al doctor Cairo, también un gusto estar con él. De acuerdo. Julio, tengo un poquito de paciencia para poder abordar con el doctor Cairo los temas más jurídicos y luego nos despachamos en la cosa más política, si me lo permites. Claro. Doctor Cairo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presenta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Ingresa un escrito esta tarde en el Congreso de la República. ¿Cómo se inicia este procedimiento de denuncia constitucional? Sí, la denuncia constitucional es un acto procedimental que puede poner en marcha dos tipos de procedimientos. Un antejuicio, es decir, un procedimiento para que el Congreso autorice el procesamiento penal en el Poder Judicial. Correcto. Del presidente, y otro que se llama juicio político, que es un procedimiento dirigido a que el Congreso sancione al presidente por haber cometido una infracción constitucional. En un caso hay formación de causa, en el otro hay sanciones, renuncias y otro tipo de sanciones. El texto de la denuncia de la fiscal indica claramente que es una denuncia constitucional para antejuicio. Okay. No pide suspensión, destitución, inhabilitación, no señala infracciones constitucionales. Okay. Detente un instante, Omar, porque quizás entiende que la Constitución no le permite acusar, solo le permite investigar a un presidente en funciones. Probablemente, y ahí viene una cuestión que es relevante. La Constitución, en efecto, no le permite al Congreso autorizar el procesamiento penal del presidente por delitos diferentes a los del artículo 117. Que son 4. Y los delitos que están en la denuncia son tráfico de influencias agravado y colusión. Entonces, el Congreso está impedido, claro. Si la denuncia constitucional estuviera planteada en los términos clásicos, estaría impedido de admitirla a trámite y mucho menos de declararla fundada, porque correcto. No puede autorizar lo que prohíbe el 117. Clarísimo. Pero la fiscal no ha pedido eso. La fiscal lo que ha pedido, fundamentando en la Convención contra la Corrupción, en el 117, que hay que entenderlo de conformidad, pero creo que todos los argumentos que ha empleado no están vinculados a lo que pide. Lo que pide es que el Congreso le autorice a pasar de la investigación preliminar a la investigación preparatoria. Y ahí hay un problema que tiene que ver con esto que tú mencionabas hace un instante. Los apasionamientos a veces nos llevan a adoptar medidas precipitadas para conseguir un objetivo deseado con muchas ansias. El Congreso no está habilitado ni por la Constitución ni por las leyes para autorizar el inicio de una investigación preparatoria. Es decir, si el Congreso admite a trámite, ya estaría infringiendo la Constitución, pero si aprueba lo que pide la fiscal, ¿qué pasaría? Y le autoriza a pasar a investigación preparatoria, el Congreso estaría incurriendo en una infracción constitucional. Claro. Y en ese momento, el Poder Judicial, la fiscal iniciaría una investigación preparatoria, pero ya el Congreso estaría incurso en grave infracción constitucional, estaría apartando al presidente del debido proceso. Pero ¿qué ocurriría? Que termina la investigación preparatoria y como el 117 no permite acusar, ahí se para. Entonces, no sé si la fiscal sabe eso. De acuerdo. No sé si los congresistas que están aplaudiendo esta denuncia saben eso. De acuerdo, Omar. Que en el mejor de los casos, si esto prospera, va a conducir a una investigación preparatoria que cuando termine se detiene hasta el 29 de julio de 2026. Correcto. Déjame dar 2 pasos hacia atrás antes. Esto ya está en manos de la comisión, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Cuánto tiempo tiene para pronunciarse y evacuar un informe? Tiene un tiempo razonable, en este momento no lo recuerdo con precisión, pero no es muy largo. No es muy largo, okay. Son plazos breves. ¿Ese informe concluye o absolución o formulación de acusación constitucional? No, ese informe primero evalúa la procedencia. Claro.
Entonces, si la denuncia no está referida a alguno de los cuatro delitos, es improcedente. O sea, no, la admisibilidad, digamos. Exactamente. Puede decidir a su comisión no a trámite. No a trámite porque no está no es un antejuicio referido a los cuatro delitos. Digamos que sí, que se comen el sapo. Digamos que sí. Entonces, lo que el Congreso hace es, la Comisión Permanente lo que hace es encargarle que haga una investigación y un informe en el cual concluya, llegue a alguna conclusión, que puede ser, por ejemplo, que sí, lo que pasa es que aquí es complicado saber qué cosa debe hacer el Congreso, porque si estuviera planteado en términos clásicos, el Congreso tendría que concluir, tendría que examinar los hechos y establecer si considera que el presidente ha incurrido en asociación ilícita para delinquir agravada y tráfico de influencia agravada y en colusión. Pero como eso no es lo que ha pedido la fiscal, lo que tiene que concluir es si hay motivo para autorizar la investigación preparatoria, cosa que no está previsto ni en el reglamento del Congreso ni en la Constitución. ¿La subcomisión solo puede trabajar lo que ha pedido la fiscal? Por supuesto. ¿O puede salir de ese margen? No, solamente puede, lo que está en el expediente. Solamente puede hacer lo que está en el, solo puede tramitar lo que ha pedido la fiscal. Clarísimo. ¿Tiene el presidente, durante la discusión de la Comisión Permanente, derecho a defenderse en sede legislativa? Sí, en la Comisión Permanente y en el Pleno, si es que la Comisión Permanente apruebe el informe, en el cual ya no sé muy bien qué diga. De repente el Pleno dice, contrariando lo que dice, lo que pide la denuncia, dice: nosotros creemos que debe ser acusado el presidente por los dos delitos. Correcto. Entonces debe aprobarse la acusación ante el Poder Judicial, que no es lo que ha pedido la fiscal. O puede decir que se autoriza la investigación preparatoria. Eso pasa al Pleno y en el Pleno también tiene el derecho de defensa el presidente. Clarísimo. Julio, dame un par de minutos, ahorita voy contigo, por favor. Doctor Cairo, también la fiscal de la Nación, en el mensaje que ha dado, le ha dicho al Congreso: utilicen ustedes el tratado internacional, la Convención en materia anticorrupción, que tiene rango constitucional. Pero muchos especialistas han señalado que ese tratado no se puede aplicar porque no está enmarcado en el área de los derechos humanos, por lo tanto no tiene ese rango que la fiscal señala. ¿Eso es así? Bueno, en realidad los tratados no tienen rango constitucional. El artículo 200 de la Constitución, que establece cuáles son las normas que se pueden cuestionar en vía de acción de inconstitucionalidad o proceso de inconstitucionalidad, dice que son las normas con rango legal. Y entre ellas menciona los tratados, y no hace ninguna diferencia. En Argentina los tratados de derechos humanos sí tienen rango constitucional. En el Perú lo tenían con la Constitución del 79. Y algunos, bueno, dicen que ahora implícitamente los tendría. Pero, en todo caso... Claro, además hay doctrina que señala, en la medida que la corrupción golpea a la institución, afecta a derechos humanos, por tanto, calza. Y sería un tratado de rango constitucional. No creo que... para mí no está claro eso. Yo no creo eso, yo creo que es un rango con rango legal, pero miremos el tratado. El tratado dice: los estados parte deben adoptar medidas para evitar la impunidad de conformidad con su ordenamiento y su principio constitucional. O sea, remite al 117. Entonces, es un juego de ida y vuelta que no conduce a nada. ¿Y por qué digo que en el Congreso la oposición puede estar entusiasmándose con esto, con la idea de conseguir un objetivo anhelado, que es que el presidente salga del cargo? Claro. Un objetivo legítimo, porque uno puede querer que se quede y otros pueden querer que se vaya. Lógico, Lo que ocurre es que esta vía, por engorrosa y enredada, es la más complicada, porque si es que prospera que el presidente llega a ser apartado, va a ser por infracciones a la Constitución que comete el Congreso, porque el Congreso va a provocar que el presidente sea procesado, sea incluido en una investigación preparatoria, o de repente se desvía y ordena algo que no pide la fiscal y ordena su procesamiento, con lo cual el Poder Judicial, los jueces también dirán: bueno, ahora nosotros también vamos a incurrir en el de la Constitución. Entonces se complica. Cuando el Congreso tiene la herramienta más sencilla para suspender, destituir o además inhabilitar al presidente, que es el juicio político. Si es que en esa denuncia de la fiscal aparece un hecho que contraviene a la Constitución, cualquier congresista puede hacer su propia denuncia constitucional. El uso del avión, por ejemplo. Por ejemplo, decir: en el avión encubrió a un prófugo. Entonces, pero eso no es el camino, pues, Omar. Olvídalo, por ahí no va la cosa. La fiscal ha ido por otro camino. Claro, pero a lo que me refiero es que hay un entusiasmo por este camino enredado. De acuerdo.
de parte de quienes quieren un objetivo Sí. que se consigue por otra vía, Por eso le quiero preguntar que es a el juicio Julio- político. Le quiero preguntar a Julio Escapapietra, que está con nosotros y a quien agradezco la enorme paciencia, ¿cómo evalúa él el trabajo de la fiscal Benavides en las investigaciones desarrolladas contra el presidente? ¿Es un abuso del Ministerio Público lo que hemos visto, Julio? ¿Se ha puesto al servicio de fuerzas conservadoras la fiscal de la Nación o crees que ha actuado correctamente? Mira, yo quisiera decir de que hay aquí un primer problema político. Y creo que el doctor Omar Cairo ha dicho claramente que el problema político es en realidad, sería, según mi interpretación política, una invasión de fueros. Es decir, si se plantea que sea el Congreso el que tome la decisión que debía de tomar la Fiscalía y no tiene ley para hacerlo, ¿cómo lo puede hacer el Congreso, que es un poder diferenciado de la Fiscalía? Primer tema, que creo que es muy delicado y que al cual Cairo hace referencia desde el punto de vista constitucional, que hay un impedimento ahí. En segundo lugar, no se estila que una presidenta de un poder del Estado ¿Todo bien, Julio? Julio, ¿te escuchamos? Sí, teníamos algunos problemas con el audio, pero estaba desarrollando un poco, o sea, coincidía contigo, ¿no es cierto?, en que se le está pidiendo al Congreso que utilice unas herramientas jurídicas que no tiene y podría entrampar mucho más. No, porque la investigación preparatoria, si la fiscal pretende iniciarla y cree que está impedida, se la tendría que pedir un juez. Y si hay alguna norma legal que dice que no se puede por el 117, el juez sí puede interpretar el 117. Y si hay una norma legal que impide la investigación preparatoria, el juez puede decir, esta norma es inconstitucional. El juez sí puede aplicar una norma por inconstitucional, el Congreso no puede hacerlo. El Congreso no puede hacerlo. Entonces lo que se está haciendo es transitar el camino más complicado, más lleno de puntos de apoyo endebles que convertirían en una víctima al presidente si producto de este hecho es destituido o es procesado. Julio Escapapietra, volvemos a engancharnos contigo. Adelante, por favor, nos estabas dando tu punto de vista. Mira, la segunda cosa que yo creo trascendental es que no se estila que la fiscal de la Nación, en un proceso que tiene cierto grado de pertinencia, reserva, el guardar un poco el equilibrio entre poderes, haya dado el discurso que haya dado. Rodea de los fiscales como si se tratara de un discurso presidencial. Ese es otro error político que me parece que revela justamente la precipitación a la cual hace de alguna manera referencia el doctor Cairo. Es decir, en esto tiene que haber mucha reflexión por un tercer elemento. Estamos en una crisis política que con estos elementos que han salido el día de hoy se puede agravar de una manera indetenible. Estamos hablando, por ejemplo, a mí no me parece tampoco, tercer error político, que se haya procedido a la detención masiva de congresistas que son votantes en torno a este hecho. Esto está violando derechos fundamentales. Es decir, tú puedes tener una investigación en curso, pero no la aplicas pues en el preciso momento que se va a tomar una decisión para cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. No se habla solo de 6, se habla de 12 congresistas cuyo único delito hasta ahora, que son los niños, les han puesto una chapa, muchos de ellos no tienen nada que ver con delitos de corrupción. Son gente que ha ido a plantear obras públicas. Y vamos a escuchar que los testimonios de la señora Carmen López o del señor Pacheco son confiables para poder llevar adelante una investigación. Yo creo que es un grave error haber eliminado la inmunidad parlamentaria en ciertos aspectos, y este es uno de ellos. Si va a haber una votación, tú no puedes cambiar la correlación de fuerzas del Congreso justamente sancionando a estos congresistas, y creo que ese es el camino que se quiere seguir, que es totalmente antidemocrático a mi juicio y violatorio de los derechos que deben tener todos los parlamentarios, que es el derecho a poder expresar su opinión. No solo eso, sino que hoy día ha salido un congresista Avanza País a decir que deben ser sustituidos todos y reemplazados por sus mandantes que están detrás de ellos, es decir, los asecitarios. Me parece que estos son elementos de exceso que tienen que ser completamente neutralizados. Aquí hay un tema, por supuesto, responsabilidades del presidente de la República que tienen que ser esclarecidas. Yo he dicho aquí en este mismo canal, por ejemplo, la responsabilidad que hay en relación con el tema de el gabinete en la sombra, que nadie hizo caso. Y evidentemente ahí pueden saltar muchos hechos, pero de ahí a que el presidente tenga la responsabilidad de estos hechos que llegan a una serie de sus colaboradores más inmediatos, ahí hay que hacer pues el proceso legal. La investigación de los supuestos tiene que pasar a tener evidencias concretas. Puede haber 20 acusaciones, pero de estas, ¿cuáles son los reales?
¿Cuáles son concretas? ¿Cuáles implican responsabilidad penal o constitucional? Entonces yo creo Julio, que aquí se está empujando una causa de suspensión constitucional, y si pudieran hacerlo de vacancia, y creo, además estoy convencido que no van a tener los votos, por la manera como se está haciendo este proceso, que va a levantar Julio, una cantidad de dudas. Clarísima clarísima tu posición. De la prensa, ¿no? Pero Julio, clarísima tu posición, pero necesito plantearte lo siguiente. Hoy la fiscal de la Nación ha presentado testimonios que vienen de los colaboradores eficaces y cada cual es más comprometedor que el anterior. Hay un colaborador fiscal cuyo nombre no se ha conocido, que está bajo reserva, por supuesto, que habla de órdenes del presidente de apagar las cámaras de Palacio para tener reuniones secretas en Palacio. O sea, Julio, tampoco podemos desvirtuar que hay algunos elementos, si no muchos, que hacen que la fiscal de la Nación, si está actuando probamente, encuentre elementos muy complicados también. Yo no digo que que su acusación sea 100% incorrecta de ninguna manera, no lo puedo decir. Sería completamente, en realidad le faltaría la verdad. Creo que aquí hay un caso bastante grave, un caso que además alcanza a la más alta magistratura del Estado indiscutiblemente, tiene que ser todo eso esclarecido. ¿Es la suspensión constitucional del camino? ¿En esta coyuntura política tal como se está presentando en el país? ¿O va a ser esta? ¿Me preguntas a mí? Yo creo que no. Yo creo que no. Esa es la pregunta que desde el punto de vista político hago yo. Yo no hago una pregunta constitucional, hago una pregunta política. Sí. ¿Qué es lo que conviene más al país? Una precaución con el proceso, es lo que yo quiero decir. Un seguimiento escrupuloso de la Constitución y una responsable ejecución del reglamento del Congreso. Y en tercer lugar, que no sean chantajeados un grupo de congresistas que están también sujetos a supuestos y que se les quiere poner contra la pared para que voten a favor de una medida en contra del presidente de la República. Eso es todo lo que yo digo. Yo digo hay un problema de derechos, de equilibrio, porque si no esto puede sencillamente resultar en una crisis mayor y además dar lugar a un proceso que puede ser cuestionado, ¿no? De acuerdo. Julio, como siempre, muchísimas gracias. El tiempo me ganó. Un gran abrazo. Justo conversar contigo. Julio Escapa Pietra ha estado con nosotros. Para cerrar, Omar, en esta conversación tan interesante, ¿por qué crees que la fiscal ha armado una arquitectura jurídica de este caso en una línea que tú consideras es de colisión? O sea, no va a llevar a nada finalmente en la lógica de los objetivos del Ministerio Público. ¿Por qué crees que ha trazado este camino? Probablemente por el impacto que le ha producido el hecho de la obstrucción a las investigaciones. Es verdad que puede haber encontrado esto como una traba y haber recurrido a lo que tiene más al alcance en su disciplina, que es el escenario de la investigación preparatoria. Y en investigación preparatoria ya no tengo esos obstáculos. Entonces pido al Congreso la investigación preparatoria. Pero creo que puede conseguir lo mismo, y discúlpeme que insista con esto, no, sí, claro, con esta otra ruta. Hay el tema de la cámara, el tema del avión, el tema de esconder a un prófugo. Eso es infracción constitucional. Si se demuestra, y ella tiene legitimidad para presentar la denuncia constitucional. ¿Y por qué no lo hace entonces, Omar? Ella podría haber presentado una denuncia constitucional por infracción constitucional para juicio político. El Congreso, ¿qué hubiera hecho? Comisión permanente, plenos, con derecho de defensa, demuestra, si es que se puede demostrar que ha cometido la infracción constitucional, y aprueba la destitución del presidente. En ese momento el señor Castillo pasa a ser expresidente y desaparece el 117 para él. Y la fiscal lo puede acusar e investigar por todo el Código Penal. Eso es mucho más sencillo, pero no sé por qué no lo ha hecho. No sé por qué los congresistas que pretenden que el presidente se vaya no inician un juicio político y se van por este tema de la vacancia, que es un procedimiento casi mecánico para establecer hechos objetivos. Murió, renunció, está loco, está paralítico. Sí, que hay una discusión además no resuelta, ¿no? O en todo caso es inmoral, pero la inmoralidad ¿en base a qué parámetros? Así es. Y entonces, en lugar de ir al camino que está previsto en la Constitución, que es el juicio político, y que hay algunos dicen que no se puede porque el 117 limita el juicio político, y eso no es cierto. Eso lo escuché, se lo escuché a Neira, que había que entender la Constitución como un todo, y tú no puedes tener 117 por acá y 199 por acá. El 117, hay que vincularlo con el 114. El artículo 114 dice: se suspende la presidencia si el presidente está sujeto a proceso judicial de conformidad con el 117. Entonces el vínculo es inescindible.
Porque el 114 está diciendo, el proceso es del 117. Pero los otros no. Y vamos, ¿perdón? Los otros no, el 100 y el 99 no. No, el 100 y el 99, al contrario, dicen por toda infracción constitucional. No limitan. Pero es que el 117 sí limita, dice solo 4. Claro, pero 4 delitos. Y el 114 dice, se suspende cuando está sometido a proceso judicial de conformidad con el 117. Y además, y perdón, te robo. No, sí, termina más que nos matan. Ese artículo está en las constituciones desde 1860. No, sí, claro. Y Luis Felipe Villarán, en el comentario de la Constitución de 1860, dice, esta norma está referida exclusivamente a la acusación criminal. Es decir, la doctrina y la concordancia llevan a que el juicio político no está limitado por el 117. La discusión es fascinante, pero lo no fascinante es que nos vienen semanas muy complicadas, ¿no? Habiendo mecanismos tan sencillos, es complicado. Omar. Gracias por haber estado con nosotros. Omar Cairo ha estado con nosotros, constitucionalista, y Julio Schiappa Pietra, analista político también. Queríamos tener esas dos miradas de lo ocurrido hoy con esta denuncia constitucional.